Hola mi gente, ¿cómo andan? En esta oportunidad les traigo un video un poco diferente al resto, en donde les voy a mostrar muchas ideas y trabajos del hogar ya terminados, que vale la pena que los conozcan y poder sacar algunas ideas. Vamos a comenzar con esta puerta. Esta puerta, así como la ven, es de pino y estaba completamente lisa. Lo que hice fue decorarla con listones finitos de fibra fácil, armarle un dibujo previamente, luego los pegué con un poco de silicona. Tengan cuidado que no se desborde la silicona cuando pegan. Repito, no usar mucha silicona, pónganle poco. ¿Por qué? Porque luego viene el barnizado color algarrobo. Y si tiene sobrante de silicona, el barniz no agarra. Y si es pintura tampoco agarra, ¿sí? Y finalmente le puse unas tachuelitas decorativas muy lindas. Estos taparrollos están hechos de forma totalmente casera, con machimbre de pino perfectamente encastrables, atornillados de forma muy fácil y barnizados de color cedro. Pasemos a la cena, la cual la hice desde cero y tiene varios detalles que a mí me gustan mucho, que son, en primer lugar, este balaustre de madera hecho a medida, solo con la caladora y luego pintado. En segundo lugar, como pueden ver, este paisaje de fondo, le saqué la tela a un cuadro muy lindo que tenía, lo coloqué en la parte posterior y lo clavé junto con la estructura y quedó bien tensado. Acá de pasada les muestro productos deshidratados, si quieren ver cómo hacer una deshidratadora casera. Acá se las muestro y les dejo el enlace para que vean cómo la hice. Y finalmente, en tercer lugar, este pequeño cajoncito abierto, muy práctico, solamente clavado desde acá arriba para cosas a la mano. De pasada les muestro estos listones de melamina que hacen juego con la alacena. No me voy a detener acá porque ya los mostré en otro video, que son muy prácticos para evitar que se caiga comida o cosas a los costados de la cocina. Una idea genial que se me ocurrió en la heladera fue hacerle, como pueden ver, esta abertura con la caladora. Le elige los bordes lo mejor que pude para que no quede filo y de esta manera poder poner botellas paradas que de la otra forma anterior no se podía poner. Hay muchas marcas de heladeras que tienen este, por decirlo de alguna manera, error, ¿sí? Y para cerrar con el tema heladera, algo muy práctico y recomendable es comprarle el carrito soporte para poder desplazarla en caso de que tenga que repararse o algo. Un buen tip barato y para ahorrar dinero es colocarle en el interior de una puerta de bajo mesada unos tornillos tipo L para cucharones y otros elementos. Ojo con no pasarse con la mecha cuando lo hacen para el otro lado. Bueno, no puedo dejar de mencionar este tremendo tríptico totalmente casero, que si te interesa ver los pasos desde cero, si bien no lo pude grabar en el momento que lo hacía, lo tengo bastante bien explicado y resumido. Por ahí te lo dejo. No uses más pastina en los artefactos de baño. La pastina no dura nada, por más que esté bien colocada se quiebra, no se adhiere bien y termina aflojándose todo siempre. Algunos quizás no estén de acuerdo conmigo, pero en mi experiencia, desde que reemplazo la pastina por pegamento para cerámicas, no tuve más problemas. Las canillas puestas en patios por lo general no lucen bien, ya que en la mayoría de los casos están puestas solas o bien con cerámicas chicas. Yo lo que hice fue colocarle, como verán, cerámicas grandes y la terminación resulta bastante interesante. ¿Ustedes qué opinan? Pasemos a ejemplos con vinilo autoadhesivo. En primer lugar tenemos esta guarda, que lo que hice fue completarla
sobre las puertas de melamina con el mismo diseño pero en vinilo. Y miren qué bonita queda la simulación completa de la guarda. Y luego, bueno, sigue en todo el perímetro del baño. Pero, si bien es cortito lo que les estoy mostrando, para que vean y tomen como ejemplo, si ustedes tienen una guarda o tienen otro diseño que se corta, bueno, lo pueden simular muy bien continuándolo con vinilo. En segundo lugar, he utilizado el vinilo para tapar humedad. No me maten con esto que les estoy diciendo. Les confieso que funciona. Si bien cuando hay humedad y la tapamos se va corriendo, hay situaciones en las que quizás, no sé si llamarlas microfisuras, pero son rajaduras muy imperceptibles que a veces no sabemos ni siquiera de dónde viene la humedad. Y créanme que haciendo un diseño, el que más les guste, pueden resolver algo de humedad que tanto los preocupa en algún lugar de la casa. En mi caso yo hice esto y créanme que ya lleva 4 años y ahí quedó frenada. No la tuve que arreglar más. Una terminación muy moderna es pintar una puerta de chapa color negro mate o ya comprada de ese mismo color. Y en este caso le he colocado además una serie de flejes de acero inoxidable pegados con silicona que le dan un aspecto genial. No puedo dejar de mostrarles este estante flotante bastante fuerte y resistente. Si quieren ver los pasos de cómo lo hice, por ahí les dejo el video. Esto es algo no muy sofisticado, pero funciona. Si cuando te desvestís no sabes dónde poner la ropa, yo lo que hice fue, con 3 pedacitos de madera y con 2 tornillos desde adentro, uno de cada punta, este pequeño colgador. Lo rayé un poco acá, le pasé Vernier un poquito más oscuro y quedó esta terminación bastante decorativa. Sos de lo que le gusta poner los pies en las patas de la silla, pero tus sillas no tienen la madera. Bueno, tomás la distancia entre ambas patas, te cortás una linda madera y la atornillás pasante de lado a lado con tuerca para que no se salga más. Porque si le pones clavos o tornillos, es muy probable que quizás con el uso no aguante. Esta es una linda decoración para una parte de algún ambiente. Te mandás a cortar cuadraditos de vidrio, vos verás la medida que te sirva y los pegás uno al lado del otro. Mirá qué bonito que queda. Si lastimosamente se te seca algún arbolito de tu maceta, es una buena oportunidad para no deshacerte de él. Lo pones en un jarro o florero y lo colocas como adorno. Pasemos a este espejo muy moderno, súper casero, una madera, melamina o lo que tengas de 2 centímetros, 2 centímetros y medio de espesor. Le marcas del lado de atrás del vidrio la forma en la cual dejes cortada la placa, ¿sí? Y luego fijas dicha placa en la pared con tarugos. Colocas 4 trabas para el espesor del espejo que elijas, 2 trabitas abajo y 2 trabitas arriba. Una vez que ya tenés fijada la placa en la pared, lo que haces es presentar el vidrio ya cortado, le ajustás las trabas y finalmente le pones algún burlete acorde al ambiente. Como bien dije desde el comienzo del video, les voy a mostrar ideas que ya están terminadas. Este banquito en particular lo traje de la calle en terapia intensiva. Lo lijé, lo pinté, le coloqué estos 2 pisos de vidrio y en la parte superior le corté, como verán, rectángulos de vidrio y me quedó una hermosa mesita para cargar celulares y demás.
luces LED, un sensor y acá va una pilita, a ver si la puedo poner.